muchos de los problemas en los niños, tanto en psicomotricidad como en el lenguaje, pueden ser diagnosticados a tiempo a través de la neurología pediátrica. Hoy tenemos el gusto de compartir con uno de nuestros especialistas en el Hospital Regional de Occidente, el doctor Hugo Gálvez, neurólogo pediatra, para conocer y ahondar un poco más qué abarca esta especialidad y sobre todo el trabajo que se hace en el Hospital Regional de Occidente. Doctor, como siempre, es un gusto compartir con usted hoy en esta edición número 11 del podcast. Qué alegría tenerlo con nosotros. No, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar con ustedes aquí. Bueno, doctor Hugo, para conocer también un poco de lo que hace lo que quiere saber la población, qué es lo que usted hace, su trayectoria, hablemos un poco del doctor Hugo Gálvez. Bueno, yo soy neurólogo pediatra, tengo un entrenamiento sobre neurología pediátrica en Barcelona, España, y luego hice algún entrenamiento en epilepsia, trastornos del sueño, en enfermedades neuromusculares y ahora estamos terminando una maestría en genética clínica que estamos prontos a culminar, ¿no? La verdad es que llevo desde el 2010 trabajando en el Hospital Regional de Occidente y hemos atendido desde entonces para acá un gran número de pacientes con enfermedades neurológicas. Doctor, muy interesante su perfil. Sabemos que dentro de la academia siempre hay que seguir actualizando los conocimientos y en estos 12 años que usted tiene ya dentro de su trayectoria en el Hospital Regional de Occidente, ¿qué es lo que usted ha visto como especialista? ¿Las enfermedades van en aumento? ¿Hay ciertos problemas de los padres de familia que no ponen interés en la salud de los hijos o desconocen cómo tratar a los niños? Bueno, yo creo que más que falta de interés muchas veces hay falta de comunicación de lo que es la especialidad, de para qué sirve y sobre todo culturalmente hay ciertas formas que hacen un retraso en acudir a la consulta. Por ejemplo, el hecho de que un niño a cierta edad no hable y que habitualmente en el entorno se diga, no hombre, no te preocupes, ya va a hablar, hace que muchas veces esta confianza en que ya lo va a hacer y termina sin hacerlo, retrase el diagnóstico y retrase el abordaje y la intervención que se debe hacer. Dentro de nuestro gran grueso de pacientes existen pacientes que padecen de epilepsia, por ejemplo, y hemos ido encontrando desde hace ya un par de años un gran número de pacientes con enfermedades metabólicas, enfermedades minoritarias que van en aumento porque cada día las pensamos más y cada día las buscamos más. Enfermedades que habitualmente hubiesen pasado por una condición y que entendemos que tienen una base genética, que tienen una base de comportamiento diferente a la que antes se consideraba, y eso desde el punto de vista de diagnóstico es bueno porque nos permite investigar y nos permite dar cierres y soluciones a enfermedades en especial, pero también nos hace plantearnos que los pacientes deben estar más sensibilizados ante estas enfermedades. Doctor, y regresando al punto de partida, ¿verdad? Que usted decía, a veces quizás no conocemos exactamente qué hace cada especialidad. Hoy que vamos a abordar la neurología pediátrica, coloquialmente o de una manera, en un lenguaje claro, ¿qué es lo que específicamente trata esta especialidad? Bueno, es muy amplia la especialidad y no se circunscribe solo a un punto, pero es importante decir que la neurología pediátrica vela desde el nacimiento hasta que entrega a un paciente para el seguimiento adulto. Y la idea de la neurología pediátrica al inicio es vigilar por el correcto desarrollo neurológico de un individuo de los primeros 3 años de vida. Que su socialización sea correcta, que su lenguaje sea correcto, que su marcha y manipulación sean correctas. Entonces la neurología se encarga de identificar problemas subyacentes o problemas detrás de condiciones como por ejemplo un retraso en el lenguaje, de problemas detrás de un retraso de la marcha, ¿okay? Y al identificar, poder diagnosticar y de alguna manera clarificar bien la intervención que se debe hacer con este paciente. No es lo mismo, por ejemplo, alguien que tiene un retraso en el lenguaje, no se investiga y después de muchos años se identifica que era una sordera, por ejemplo. ¿Okay? Y claro, pasaba por el hecho de que ya va a hablar, ya va a hablar, ya va a hablar y claro, la sordera no se va a resolver, tenemos que hacer intervención para esa resolución. O por ejemplo,
en pacientes que tienen bajo peso al nacer, que tienen una condición de vida crítica al nacimiento y que esto provoca cicatrices cerebrales y uno puede intervenir desde el punto de vista de acción, refiriéndolos y remitiéndolos a fisioterapia, haciendo una integración con terapia de lenguaje, con psicología, para disminuir el impacto de estas lesiones de manera a largo plazo, ¿no? Doctor, y bueno, esto es muy importante porque usted hacía una comparativa y me pareció muy interesante su ejemplo, el decir, bueno, si hay un 75% de niños que están haciendo bien ese desarrollo en lenguaje, en psicomotricidad, y nuestro hijo no lo está haciendo, ahí es donde debemos poner atención. Y claro, aparte de ello también, pues conocer que en algún momento hay otras enfermedades un poco más profundas y que también pues se van volviendo aspectos o casos pues bastante comunes o frecuentes o recurrentes, como en el caso de otras enfermedades que usted aborda. Sí, por ejemplo, uno entiende que al año un niño tiene que decir, por ejemplo, 5 o 10 palabras, ¿sí? Y hay niños que no tienen ninguna emisión de vocablo. Eso ya los hace diferentes al 75% de los individuos. ¿Eso es un diagnóstico ya de un problema? No, es una advertencia que nos hace poner más atención en este niño y que nos hace hacer una intervención desde el punto de vista familiar. Muchas veces, por ejemplo, son niños que están poco estimulados y por eso no logran alcanzar lo que otros niños alcanzaron y hacemos esa intervención y bueno, pues resolvemos la dificultad. Sin embargo, si yo no presto atención y digo, no pasa nada, puede ser que esté dejando una condición que va a tener un impacto negativo en la edad escolar, en la adolescencia y que va a limitar su desarrollo. Pudo haber sido, no sé, un gran ingeniero y resulta que pues tiene problemas de adaptabilidad o tiene problemas de lectoescritura porque no hicimos la intervención justamente a tiempo, ¿no? O sea, esto es como un dato. Y luego, por ejemplo, hay cosas que pueden tener una presentación muy sutil, pero que la investigación nos arroja hacia un daño un poquito más profundo y que muy probablemente en la etapa en la que lo estamos viendo no tenga un tal impacto, pero que a medida que crece puede sí llegar a tener ese impacto negativo. Entonces, creo que la neurología tiene una base muy importante para el diagnóstico de enfermedades que afectan tanto al cerebro como al sistema músculo-esquelético en su funcionamiento correcto. Y de ahí tenemos, por ejemplo, enfermedades que son puras del cerebro, como la epilepsia. Y cuando digo puras del cerebro me refiero a que su génesis o su afectación principal es del órgano diana, que es el cerebro, y afectaciones que también tiene que ver el neurólogo, que tienen que ver con la movilidad. Por ejemplo, hay pacientes, por decirlo de esta manera, que tienen pie cao o que tienen retraso en la marcha. Y lo primero que hacemos es ir a ortopedia. Y de ortopedia nos remiten al paciente porque el daño no es estructural, el daño es nervioso y se debe, por ejemplo, a un daño en los nervios que ha determinado que el paciente tenga ese pie cao. Todas esas circunstancias las debemos abordar, debemos organizarnos para poder tener pues, un adecuado diagnóstico. No hay nada peor, y eso lo digo porque así lo dicen mis pacientes, que no tener un diagnóstico de por qué me están pasando las cosas. Entonces la investigación es fundamental, ayuda a cerrar a situaciones de aflicciones. Hay muchas madres que se sienten responsables de lo que está ocurriendo y el diagnóstico termina pues confirmando que no son responsables de esta circunstancia y eso es un gran cierre. Tenemos, por ejemplo, madres que tienen hijos prematuros y esa es una condición sumamente importante y una madre con un hijo prematuro muchas veces se siente responsable de esa prematuridad y cuando hacemos el cierre y entendemos qué fue lo que ocurrió, pues la madre se siente pues más aliviada, menos responsable de la situación, más comprometida con el tratamiento de su hijo y entonces eso pues nos alivia y nos da una mejor calidad de vida, tanto para el niño como para la familia. Entiendo, bastante pues productivo poderlo escuchar esta mañana y sobre todo pues ya casi pues cerrando esta pequeña edición del podcast en su 11ª edición. ¿Qué recomendaciones puntuales podemos dar a los padres que nos estuvieron escuchando para que pues podamos tomar en cuenta esos aspectos tan importantes y pues ayudar a que la salud de nuestro hijo o en este caso el desarrollo de nuestro hijo pueda ser de la mejor manera de acuerdo a su edad? Lo más importante es que acudan con regularidad a su pediatra,
que de alguna manera se evalúe el desarrollo neurológico durante los primeros 3 años de vida. Que si yo tengo a un niño que no hace lo que el 75% de los niños de su edad ya hacen, tengo una bandera para llamar la atención y pedir auxilio. Por ejemplo, a los 3 meses el 75% ya sostiene la cabeza, ¿no? Y si mi hijo tiene 4 y aún no sostiene la cabeza, puede haber un problema. No estamos diciendo es una enfermedad, sino es una advertencia para yo de alguna manera involucrarme más activamente. La presencia de movimientos estereotipados que no tienen una causa aparente, de repente empieza a hacer algo que no se entiende por qué, debe llamar la atención y acudir al pediatra para que él determine si esto puede ser una crisis epiléptica, son movimientos de una naturaleza, son movimientos de otra, y que nos permita hacer un diagnóstico correcto para una intervención temprana. Y así como eso, todas aquellas cosas que involucren el sistema nervioso, como por ejemplo trastornos en el sueño, que de alguna manera pueden derivar a un niño irritable, intranquilo, con baja concentración, y que son causas importantes para acudir a su pediatra, y si el pediatra lo considera, derivará a neurología para que nosotros lo evaluemos. Muy puntuales esas recomendaciones, doctor Hugo Gálvez. Y pues bueno, ya para cerrar esta edición, ¿cómo podemos ubicar al doctor Hugo Gálvez en el Hospital Regional de Occidente? Bueno, nosotros estamos en la consulta externa de neuropediatría. La verdad es que el volumen de consulta es bastante grande, pero pues ustedes se pueden abocar al hospital y nos pueden encontrar al doctor Eli de León y a su servidor para poder dar atención. Pues estamos muy agradecidos con usted, doctor Hugo Gálvez, uno de nuestros neurólogos pediatras en el Hospital Regional de Occidente. Sabemos que en conjunto con el doctor Eli de León ustedes hacen un gran trabajo y pues los felicitamos en nombre de la población y de las autoridades, y esperamos en una próxima pues seguir abordando un poco más de este tipo de padecimientos. No, gracias por la invitación. Gracias a usted, doctor, y nosotros pues finalizamos esta edición del podcast. Quédese para una próxima porque seguiremos con temas muy interesantes para saber cuál es el qué hacer de nuestros especialistas y cómo los podemos ayudar a ustedes para mejorar su salud. Hasta una próxima.